Síguenos por Twitter, @Canal Piso Bajo y... Bien, seguimos con ustedes, 1:17 de este miércoles 18 de mayo. Óscar Doval está con nosotros, presidente de Benecapital y también de MUR, Grupo San Francisco, con quien vamos a conversar de lo que está pasando en el entorno económico. Todas estas medidas que se han anunciado que podrían aplicarse o que se conocen ya por lo menos por parte del Estado venezolano son bien recibidas y que por supuesto van a tener su impacto en la confianza en los participantes, en los actores del entorno económico en Venezuela. ¿Cómo esto nos va a afectar? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación, Carlos. De verdad, un honor estar nuevamente contigo. Es bien clave lo que acabas de mencionar. Realmente, con todo y el esfuerzo del sector privado venezolano e incluso del hacer del gobierno para estabilizar variables macro, si de alguna manera las sanciones que derivaban además en un bloqueo comercial que ha sido a todas luces salvaje no se llegan a laxar, amainar o levantar, definitivamente una activación de fondos estructurales de la economía del país es muy difícil lograrla. Sabemos que Venezuela ha sido un país fundamentalmente productor de hidrocarburos y sus derivados, y en este momento realmente para poder reactivar la economía venezolana requerimos pivotar en nuestra tradicional industria petrolera, que ha sido la fuente de riqueza pues, ancestral y lo será a futuro hasta que ciertamente los hidrocarburos deben tener peso específico en la economía mundial. Entonces nos quedan unos cuantos años para que eso ocurra. Yo creo que Venezuela puede activarse desde el punto de vista petrolero de una manera bastante rápida, aunque esto podemos entrecomillarlo, si ciertamente se levantan las sanciones. Además, el espíritu de los tiempos está dado, Carlos. ¿Por qué razón? Bueno, ya venía sonando definitivamente desde principios de año, cuando aterrizaron los gringos, aquella noche misteriosa, hacer conversaciones directas con Maduro tras el conflicto, el inicio del conflicto de Rusia y Ucrania. Algún acercamiento ha habido entre el gobierno y Washington. Y que este era el tema clave de las conversaciones. Este es el tema de las conversaciones. El gobierno de los Estados Unidos ha sido categórico en ese sentido. El Departamento de Estado ha sido y lo ha hecho público y notorio. En la medida que se restablezca la mesa de diálogo entre oposición y oficialismo y se lleguen a acuerdos políticos de coexistencia, de sana convivencia, pues en esa medida también serán laxadas las sanciones. Que eso es otra cosa importante aclarar. En la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, que la OFAC ha sancionado a 56 países, las sanciones no se levantan de la noche a la mañana. Las sanciones se levantan de manera gradual, dando ciertas licencias o permisos para que se den ciertas actividades, para que se den algunas activaciones, y progresivamente se van levantando según vea la OFAC y los americanos, que además, para bien o para mal, son definitivamente una fuerza imperial, que pues el país que está sancionado sigue sus premisas, las conductas que ellos pretenden que sigan de alguna forma. Yo considero que es un avance positivo, considero que además que el gobierno lo está haciendo bastante bien en el sentido de que está promoviendo el acercamiento con factores de la oposición. Fue claro lo que decías al principio del programa, la entrevista que tuvieron Gerardo Blay y Jorge Rodríguez, la avisaron un poco eso. Parece haber voluntad de reactivar las conversaciones. Yo creo que hay una voluntad cierta de ambas partes de reactivar el tema del diálogo, porque definitivamente con una situación de conflicto permanente entre un aspecto y otro, no solamente tenemos prejuicios políticos claros, sino también tenemos prejuicios económicos y sobre todo sociales que sufre la población de pie. Más allá del gobierno o los gobiernos, ¿no? Pero además, independientemente que no se ha hecho, como bien mencionabas al inicio del programa, en tu actualización de noticias, no se ha hecho clara la fuente de dónde viene este anuncio del gobierno americano sobre el tema de empezar a negociar sanciones. También hay algo que es muy evidente, que es que de alguna forma ya hay reacción de factores del Senado más republicanos, quejándose y diciéndose que bajo ningún concepto, tú lo mencionaste, Marco Rubio probablemente sea el más icónico de ellos, mencionando y diciendo que bajo ningún concepto se debe levantar las sanciones, así como hay una partida, un grupo de diputados o sea, de congresistas de la más demócrata diciendo que ya basta de sanciones. O sea, quiere decir que de alguna forma el presidente se va a haber pronunciado, quizás de manera íntima, quizás con su gabinete, pero esto está sonando y pues yo creo que definitivamente para bien de Venezuela. Que además de lo que puede hacer de facto o no, o en texto, el levantamiento de estas sanciones, hay un tema más allá, que lo hemos mencionado en algunos otros espacios,
que sobre Venezuela existe incertidumbre de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia económica. Esto como también puede ayudar a que otras empresas, otros países que pudiesen pensar que en un entorno donde hay sanciones impuestas a las empresas del Estado venezolano no pueden hacer ningún tipo de operaciones, porque si bien lo dice la nota de prensa, no se está permitiendo a Chevron explotar o exportar petróleo, sí están dando concesión para que puedan hacer proyectos a futuros, para que puedan entablar conversación con empresas del Estado. Sí, y realmente no solamente con Chevron, esto va a ocurrir, lo vamos a ver dentro de pocas semanas con otras empresas de explotación petrolera y probablemente empresas de otro tipo. Además, el gobierno se viene preparando para ello, Carlos. No es tampoco casualidad, que también lo mencionaste en tu introducción, que de alguna forma el presidente Maduro haya anunciado el miércoles pasado de la intención o pretensión de sacar empresas del Estado venezolano a cotizar en la Bolsa de Valores nacional. Esto de alguna forma, por una parte, habla un poco de poner organización en la casa. La gente dice, bueno, quizás para la gente una entelequia, el tema de la bolsa de valores, una cosa que no se entiende. Las empresas que cotizan en la bolsa de valores tienen que tener principios de eficiencia, productividad, gobernanza corporativa muy bien montada, transparencia en el manejo financiero y administrativo, protección al inversionista minoritario, que son la normativa básica de gobierno. Y un hecho importantísimo, cumplimiento en tema de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva. Entonces, si de alguna manera empresas del Estado empiezan a sanearse desde el punto de vista financiero, a sanearse desde el punto de vista administrativo para poder hacer vida en el mercado de valores venezolano, y además pueden llegar a obtener algún tipo de codificación internacional que las pueda certificar, como el código ISIN, por ejemplo, ya se hacen sujetos interesantes de inversión, si son productivas, por supuesto, no solamente inversionistas locales, sino ya de facto subieron los precios foráneos. Bueno, de CanTV. Aumentaron un 20% de las acciones de CanTV, que ya es una empresa del Estado y pública además, o sea, que cotiza en la Bolsa de Valores en cuestión de 24 horas. Tanto es así que empujó el índice bursátil de la Bolsa de Valores completo, importantemente a lo largo de la semana, solamente esa subida de acciones. Entonces, bueno, nuevamente yo creo que está una situación bien interesante para que se genere más confianza, para que se generen más garantías de carácter jurídico. De alguna forma, esto atraiga a inversionistas, tanto locales como foráneos, que además hay ya inversionistas foráneos haciendo vida en Venezuela. Existen fondos institucionales como Scale Capital, como Phoenix Capital, como Miranda Capital, como Sucre Energy Group, se me escapan seguramente algunos cuantos, que están haciendo vida en Venezuela y metiendo su dinero fundamentalmente en el sector privado. Ahorita falta el reto de cómo conseguir inversión para meterlo dentro del sector público, para realmente engrosar el PIB y lograr una expansión estructural o más estructural de la economía que permee sin duda a todas las capas sociales y también a todos los sectores productivos del país. En la revisión de las informaciones veíamos un punto bien interesante y tenía que ver con la legislación de cara a lo que pudiese ser cualquier acuerdo, cualquier modificación que lleve a la participación de estas empresas en el mercado de hidrocarburos. ¿Es necesaria esta modificación? Sí, yo creo que hay que revisar, yo diría 4 grandes marcos legales. Uno definitivamente es la ley de hidrocarburos, que mira, es bastante pretérita, diría yo, y que hacerle un refrescamiento y una aproximación más a lo que es la realidad del mercado mundial de hidrocarburos. Y además a lo que son los términos de alianza a nivel mundial que ocurren entre los estados y el sector privado. Eso es una de ellas. La otra ley que hay que revisar a profundidad es la ley antibloqueo y definitivamente quitarle el antiestético nombre, ley antibloqueo, y desarrollar una ley de inversiones que exhale en cada una de sus palabras seguridad jurídica. O sea, seguridad para el inversionista, o sea, preservación de su propiedad privada, la posibilidad de que haya arbitraje en tribunales venezolanos y extranjeros, una ley que tenga beneficios o algún tipo de incentivo fiscal, una ley que realmente esté nuevamente a nivel de un estándar internacional que de alguna forma cimente el piso para poder atraer capitales extranjeros. Hay que meterse nuevamente con el Código de Comercio. El Código de Comercio fue sancionado en 1955 y no tiene modificaciones desde entonces. El Código de Comercio es una especie de decálogo con 1.200 y tantos artículos de cómo no hacer negocio. O sea, definitivamente cómo enredar las cosas. Entonces, de alguna forma, yo sé que ahí ya en la intención de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea hacer una revisión. Esto hay que hacerlo de forma expedita, además. Y sabes que yo haría más.
que sería la cuarta ley, aparte de algunas modificaciones a la ley de mercado, que está bastante actualizada, pero que probablemente hay que ajustarla justamente para temas de inversión extranjera. Meter un poco y rescatar el proyecto de zonas económicas especiales, que se quedó como un también en proyecto discusión. de ley, quedó en discusión y no ha sido aprobado. Que puede ser una manera justamente más expedita de atraer capitales extranjeros, porque tienes beneficios fiscales, beneficios operativos, definitivamente facilidad para poder hacer negocios. Si tú pones todo este compendio que suena muchísimo juntos y pones realmente a la comisión o a las comisiones respectivas a trabajar sobre ellas, yo creo que podemos tener un marco jurídico lo suficientemente robusto para nuevamente, ante todo, dar seguridad al capital nacional, pero después también empezar a ser sujeto de interés de grandes capitales extranjeros que están volteados sobre Venezuela. Y te lo digo básicamente porque manejamos banca de inversión y nos tocan toda la semana gente interesada en meterse en Venezuela. Siempre ven como dificultades o barreras fundamentalmente las sanciones, que la ven como un elemento radioactivo, la presión como un elemento radioactivo, y el segundo elemento sí realmente tiene que ver con el marco jurídico que les brinde más seguridad o confianza. En ese mismo sentido del marco jurídico, ¿cómo también tributa el tema de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras? Está generando hoy ruido en los inversionistas, entendiendo que Conindustria habla de un impacto importante en las estructuras de costo, habla incluso de la dificultad que significa para quienes quisieran también invertir en Venezuela y tener que cargar a los costos de este porcentaje que significa pagar en una divisa o en criptomonedas. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado Oscar Doval, presidente de Bene Capital.